Buenas tardes, sesión ordinaria de la General del 18 de diciembre a las 20:30 horas. Antes de empezar el pleno, y como viene siendo habitual el último pleno de año, porque no sabemos si puede haber otro, tenemos un minuto de silencio por los concejales y lectura y aprobación sin procede del acta de la sesión ordinaria del 27 de noviembre de 2014. ¿Hay algún comentario? ¿Votos a favor? Perdón. Simplemente una observación que en el apartado de los preguntas de una pregunta referente a la presidenta de la responsabilidad patrimonial. Entonces, en este caso, la información estaba beneficiado y el importe era 600 euros. Lo digo porque si no hay ningún problema, no se omita la cantidad que queda reflejada. Si te sirve como para no, porque esta mañana se ha tenido uno de datos, porque al final esto es una cuestión que está ahí, y hubo un tema así, que yo creo que me ha dado el informe, que había una confusión entre Valencia y Osedaví, al final, entre unas cosas y otras, al final ha pagado la roja, que yo le digo. El dicho siniestro, creo que está en 3.000 y pico euros, y nuestra propia participación en este caso son 600 euros, que está firmado hoy el decreto y no está mejor por eso. Más que nada porque si es que cada caso lleva a una maestra, tampoco hay ningún problema. Si era seguro, quiero decir, que era seguro la cantidad, sí, son 600, son 600. Muy bien, pues cerrando nada, votos a favor. Segunda aprobación, modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras de reserva de la vía pública. Bueno, pues esta ordenanza es contradictoria, ya que en la legislación del año 1290 y posteriormente modificado en el año 2003 dice, en el artículo 94, apartado segundo, letra F, recoge los tipos de estacionamiento prohibido, siendo uno de ellos delante de los lados señalizados correctamente. Y la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Osedaví dice: el titular de la licencia y la restricción por escrito y concesión por la Junta de Gobierno y dentro de la banda horaria comprendida de 14 y 6 horas puede utilizar el espacio comprendido en el vado para aparcar el vehículo cuya matrícula va a constar en el lugar reservado del efecto de la placa indicadora, incrementando la cuota resultante en 36,78 euros. Puesto que es contradictorio lo que dice el Reglamento General de Titulación con nuestra ordenanza fiscal en tasa de los dados, se elimina dicho párrafo. Pero la notificación como tal es del año 92. Sí. Sí. ¿Algún comentario? Nosaltres votarem a favor de la modificació evidentment, quan hi ha una incompetència jurídica i de normes, que hem rectificat. El que és un poc estrany és que 22 anys després s'ha fet una foto, entre tots.
com ja vaig comentar en la comissió, s'han d'abstindre perquè entenem estem d'acord amb la modificació, era una norma per nosaltres, però també és un tema que des del 2011 que s'ha fet en el plenari de desembre del 2011 i parlaré del tema en el 2012 i ja se parlava també de una part que teníem que és contradictòria en el que és la part del pintar i tot. Perquè quan es fa la modificació de l'any 2003, que es va veure en el decret del 21 de novembre, ja depèn de les escriptures 2003, que quan s'introdueix que és el reglament general de circulació, també parla de la señalización, así como con las señalizaciones, tanto locales como verticales, y que también parla de la responsabilidad de la señalización de las calles, que la responsabilidad corresponde al titular de la vida. Es el responsable de su mantenimiento. Es en la sección 2, en el artículo 79, capítulo 4, de aplicación de señales. En el reglamento en dictado ejecutivo y Real Decreto del año 2003. A los cuales sí que marques guías corresponden a l'Ajuntament d'Antíquetes, entenem que és una contradicció o que pot donar confusió que se posava a per això nosaltres l'afirmarem perquè la volia que se modificar això. Nosotros la verdad es que no lo encontramos contradictorio. Nosotros vemos que es correcto, el ayuntamiento tiene que pintarlas 2 veces al año y contradicción ninguna. Y el propietario tiene que mantenerlas y nada más. Y pensamos que está correcta. Yo me parece curioso que se abstenga usted a esta modificación que usted ha insistido tantas veces. Vamos a ver. El anterior equipo de gobierno, representado por su partido, el Partido Socialista, en el año 1992, aprobó esta ordenanza. ¿Qué modificó en el año 2005? Yo lo que creo, señor Cabal, es que usted lo que busca es salir en el periódico faltando a la verdad. Diciendo primero que la ordenanza la hemos hecho nosotros en el año 2009 y que lleva 2 años y que nosotros no lo escuchamos en los plenos. Y yo me pregunto si en 2 años no le hemos escuchado en los plenos porque usted en 22 años no ha tenido tiempo y además me ha sido más fácil decírselo directamente a sus compañeros. Creo que las cosas son más fáciles de esa manera. Pero bueno, no se preocupe tanto de esta ordenanza, señor Cabanes, y duerma usted tranquilo porque en 22 años nadie, ningún vecino de este pueblo ha solicitado el pago de esta ordenanza ni el hacer uso del apartado de esta ordenanza de la Casa de Vados. Y bueno, pues no sé, sencillamente con esto me demuestra que se preocupa por cosas irrelevantes y lo que busca salir de la prensa faltando la verdad, porque todo lo que nos cuenta usted en la prensa, pues que nosotros hemos hecho la ordenanza del 2009 y que lleva 2 años pidiéndolo, pues yo le quiero decir que sí, que le hemos escuchado. El que no escucha es usted a mí posiblemente, porque no solo en la comisión, sino fuera de la comisión, usted y yo hemos hablado. Y le he explicado en varias ocasiones que cuando contratemos el nuevo jefe de rentas, no solo estas ordenanzas, pues algunas más que están obsoletas, habrá que modificarlas. Pero usted lo que busca es un rédito político y realmente el que no escucha es usted. Mire, señora Fernández, quan vostè diu que va ser l'ordenança, segurament m'acaba prendent aquí, com va vindre a la sala plenària. I ja vas començar. Vostè sí que pot així sentar uns quals anys com a regidora i se podia haver donat compte. Perquè vostès porten diversos anys sentats com a regidors, com a oposició, que no sé si fiscalitzaven o no fiscalitzaven, i després com a govern. Des de fa diversos anys, vostè ho sap perquè jo ho he dit. Desembre del 2012, les actes plenaris estan, i en enero del 2012 també ho tenim, les actes plenaris. Vostè ha tingut contratat 2 departaments jurídics, 2 empreses d'advocats que podrien haver fet també la modificació de les ordenances. Han tingut contratat 2 departaments d'advocats. I ara, sempre me diu, tomamos nota, o estamos en ello, i 2 anys després em diu que ara, quan entre, no un camí de renta separat. 2 anys després. No estem 60.000 de renta 2 anys i mig, estem molt menys temps, 60.000 de rentes. Per tant, jo, igual que li dic el seu dia, en el 2009, hi ha una modificació de vostès. Quan se va fer,
el reglamento de circulació no contemplava, contempla a partir de la modificació del 2003. Ningú se va donar compte, no passa res. S'han donat compte que se modifique, però 2 anys per modificar-lo. I ara parla de radi polític o no radi polític. El radi polític és que han fet un contracte. En este, 2 empreses del gas, una d'ells prou coneguda dins el seu partit, perquè és coneguda, és un despatx de molt de renom, i no ho han fet. I posem vostès prou diners en els 2 despatxos del gas i se podia haver fet. Ara s'ha de esperar a que entren al termini de rendes. Quan la tècnica fa no res tenir termini de rendes es podria haver fet. No és varis que tenen per modificar, però és que em pareix totalment algo incongruent que vostè acaba de dir. Cuando quiera, pues se la busca usted la ordenanza del 2010, ¿vale? Bueno, si quieres la pueden pasar, que además la tengo aquí, para que vea que nosotros no modificamos nada. Usted sigue alcanzando la verdad. La modificación la hizo su partido, el partido que usted representa en el año 2005, que no era usted tan pequeñito, hace 22 años, hace mucho menos, en 2005 no está tan lejos. Entonces usted ahí sí que se lo podía recordar a sus compañeros, cuando hicieron sus compañeros la modificación. Nosotros no hicimos ninguna modificación, absolutamente ninguna. Y cuando quiera le muestro la documentación para que usted lo pueda comprobar, porque yo lo he comprobado. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna modificación. Que quede bien claro y que conste en el acta, por favor. Entonces, se deberá también de paso leer los casos de los juristas que tenemos en este ayuntamiento porque están contratados. Y si se lee porque están contratados, pues la verdad no tienen que hacer las ordenanzas fiscales. De paso se lee también los contratos. Bueno, por mí nada más que decir, nosotros hemos actuado correctamente, seguimos diciéndole que el nuevo jefe de renta la revisará, seguimos diciéndole que ustedes, a pesar de que esto no se ajustaba a ley, en el 2005 el Partido Socialista lo modificó, y usted se lo podía haber recordado que no se ajustaba a ley, y nada más tengo que decir. Sí que m'agradaria dir una cosa només que vostè ha dit, que l'Ajuntament pinta 2 vegades, a mi veig que no diu la veritat, que també ha dit intent. Debe. Pues bueno, que no es pinta, que no pinta 2 vegades a l'any, sempre contestació del tècnic, no s'han pintat en els últims 2 anys, les 2 vegades que corresponen. Només dir això, que ja pintat a la veritat. Es que, aunque no se pinten, están en condiciones. Se pintan cuando están en condiciones, no vamos a hacer mal uso del dinero público. Si una cosa está bien, está en condiciones. No tenemos el por qué pintarla porque la digan las ordenanzas, porque no estamos para tirar el dinero público. No estamos para eso. Por eso nosotros atendemos como atendemos servicios sociales, que lo aumentamos, que lo hemos aumentado como este año más de 20.000 euros. Por eso. Porque nos dedicamos a cosas de verdad importantes y no irrelevantes como esta. Yo solo con una matización que no se polemice tanto, porque como muy bien ha hecho Victoria Fernández, en los 20 y tantos años no ha habido ningún ciudadano que haya pedido semejante autorización, aunque sí es el caso que más de uno y más de dos se imagina. Pero sí matizar una cosa, que lo único que se hace en este momento es eliminarlo, porque este tipo de gobierno entiende que puede generar una confusión, no que se prohíbe que esto pueda funcionar, que es muy diferente a lo que está diciendo el señor Cabrera. Es decir, hay un informe de intervención en la cual se dice que en aras de que se evite una confusión, de que haya otro tipo de malos entendidos y en el mejor hacer, pues bueno, que se elimine o se recomienda que se elimine, no que esté mal hecho. Vaya por delante. Y se lo dije y se lo digo, tanto en el año 92, que no es en el 2009, por eso lo ha dicho muy bien Victoria Fernández, normalmente el caído de los medios pues tiene muchos nombres, pero de noticias que encima pues no tienen mucho fundamento, pero que encima se falta la verdad, pues tienen aquí. Pero bueno, cada uno en esta vida, una cosa es pregonar y otra cosa es dar trigo. Una cosa es hablar en la esquina y otra cosa es trabajar todos los días. Debemos decir con eso que con lo mismo que con la raya, si se tienen que eliminar
de la ordenanza se eliminarán, pero no porque esté mal, sino porque se entienda que es un mejor uso, porque esto tampoco está mal. Y cuando lo hizo su partido, tampoco estaba mal, porque pensaban los ciudadanos y pensaban las muchas personas que venían a comer a casa de sus padres y a otras casas y podían ocupar esa parcela sin molestar el aparcamiento, ocupar otros aparcamientos. Y lo que tenemos como principio es vivir en un pueblo. No incumplir la ley, por supuesto, pero vivir en un pueblo de convivencia. Y si no somos capaces de vivir y hacer que dentro del funcionamiento del día a día sea mucho más fácil, pues bueno, cada uno recogerá lo que siembra, como muy bien dice usted, pero nosotros entendemos que se ha tenido que hacer. Pero ni estaba mal antes, ni está mal ahora por quitarlo. Y que lo que siempre se hace, y cuando una cosa está bien hecha, es pensando siempre en la ciudadanía. Y usted puede darse una vuelta que no porque hayan coches aparcados en los lados, pasa a la policía, si no se le requiere, no se le meta. Entonces, no sabemos cuánto bombo para tampoco argumento. Pero bueno, cada uno en esta vida hace lo que tiene que hacer. Y es cierto, al final, si estos son los motivos que merece del Partido Socialista en oposición a lo que hace este equipo de gobierno, pues nosotros de verdad le aplaudimos. Continúen en este proceso. Pues nada, ¿votos a favor? Así es, una matización, que es que lo que realmente se va a votar es la aprobación de la modificación a través del procedimiento que corresponda, que lo dice el informe. Entonces, ahora lo que se hace es aprobar inicialmente la modificación y, como dice la ley, se somete a información pública y si no hay alegaciones quedará definitivamente aprobada. Sobre el informe se hace una revisión general al procedimiento que legalmente corresponda y era por aclarar un poco cuál es. Muy bien, ¿votos a favor? ¿Abstenciones? Tercer punto. Moción que presenta el Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valenciano por la eliminación de las hipotecas del índice de referencia de préstamos hipotecarios de entidades y RPH entidades declarado abusivo por la justicia. Señor David, ¿nos lo lees? No creo que haya sido mucho porque creo que ha presentado la legislatura, la del Papa, no puede decir ninguno y ya no me atrevo a decir más adelante. Y ahora pues está para acabar la Yo es por animarlo que le haga la misma valenciana. Entonces ya, pues bueno, me voy a poner en el tema. Pues nada, si os parece, paso a hacer la exposición de los motivos de la lectura de ellos. El IRPH ha sido utilizado para referenciar a más de 1.500.000 hipotecas, pero el dominio de la Unión Europea considera que los índices, controlados por la propia banca y teóricamente vigilados por el Banco de España, eran sospechosos y fácilmente manipulables. Por este motivo, Europa mandó suprimirlos al gobierno español. El tema de los índices de referencia manipulables no nos debe extrañar. También ha habido noticias por la manipulación del Euribor y el escándalo del Libor. La banca busca el mayor beneficio por ello. En un intento de acatar las órdenes europeas, en octubre de 2011, una orden ministerial contemplaba eliminar los IRPH, cajas, bancos y SECA, pero no mencionaba el IRPH entidades. ¿Y qué pasaba con las familias que a su hipoteca tenían suscrito IRPH y cajas de bancos? En algunos casos, las mismas escrituras notariales de la hipoteca especificaban que en caso de desaparición del índice se pasaba el Euribor más un punto. Pero estos eran los casos más minoritarios. La gran mayoría siguieron referenciados a un índice que no existía. Mientras el Euribor iba bajando y abaratando las hipotecas de miles de familias, muchas otras con IRPH veían cómo pagaban y pagaban aún hoy entre 300 y 400 euros más de hipoteca al mes, sin recibir ninguna explicación y a la espera de una solución de los distintos gobiernos. Una auténtica barbaridad en la sociedad precaria donde vivimos y un riesgo muy alto que ha llevado a muchas familias al desahucio. El sistema hipotecario español brilla por su poca transparencia, facilitando así la manipulación de los datos reales, y por eso no tenemos un número exacto de reestructurar la hipoteca con un interés más alto. Casi 3 años después de ir pagando bajo un índice no real y abusivo, las familias afectadas han encontrado que en aquella orden ministerial se ha convertido en la disposición adicional 15A que nada tiene que ver con el tema, la ley de emprendedores. Se ha aprobado referenciar todas las hipotecas cuyo sustitutivo desaparecía o no era válido al IRPH entidades. En lugar de referenciarlas al Euribor más un punto. En intereses extras, los bancos han ganado aproximadamente 13.000 millones de euros.
queda claro que la normativa vuelve a estar otra vez redactada por la misma banca y que ésta vuelve a ganar y pasar por encima de la ciudadanía. Como ya ha ocurrido con tantas leyes que se han redactado contra la banca por presión exterior, pero no por presión social, esta última etapa de la banca se suma a la que ya hemos vivido con los desahucios, las preferentes y tantas otras. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo, nos encontramos con una nueva cláusula, suelo encubierta, un índice manipulable que se convierte en un auténtico fraude y que lleva a gran parte de las familias afectadas a quedar expuestas a la peor de las caras de esta crisis, pues el caso del IRPH es realmente otra estafa. Las personas afectadas que a título individual han intentado negociar con sus entidades bancarias se han encontrado en muchos casos con coacciones, mentiras y técnicas agresivas para intentar cambiar el índice, siempre de forma favorable al banco. La situación no solo describe el comportamiento de un índice abusivo, sino también de un índice que, aún más difícil, el acceso a un bien de primera necesidad de una vivienda, encareciendo su precio mediante intereses que repercuten en cuotas que están por encima de la media y muy por encima de un alquiler. Nueva muestra de las malas prácticas bancarias. Este comportamiento requiere actuaciones por parte de la Administración que posibiliten el acceso a la vivienda de todos aquellos ciudadanos que se vean influidos. El pasado 28 de septiembre surgía la noticia: un juez de Collado de Villalba, Madrid, suspendió una ejecución hipotecaria por considerar que el índice de referencia era una cláusula abusiva. Aquella hipoteca utilizaba el IRPH. Más recientemente, un juzgado de Almería sobresee una ejecución hipotecaria condenando en costas al BBVA por considerar abusivo, entre otras cláusulas, el establecimiento del índice de IRPH. Y destaca que el banco debería haber realizado simulaciones entre el IRPH y el Euribor para comprender su coste. Por último, en una demanda interpuesta por los abogados de la plataforma Stop Desahucios, el juez declara nulo por abusivo el interés IRPH cajas en una hipoteca de CaixaBank. Los antecedentes del FICO recomiendan la redacción de la presente moción y aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno Municipal. Primero, el Pleno se posiciona a favor de las familias afectadas e insta al Gobierno español a eliminar de forma inmediata y definitiva el IRPH entidades, así como olvidar su aplicación de forma unilateral y obligada para aquellas hipotecas que no contemplaban un ingreso sustitutivo válido ante la desaparición del IRPH cajas y bancos. Segundo, instar al Gobierno a regular de tal forma que los intereses abusivos cobrados por las entidades financieras como efecto de la aplicación de cualquiera de las variedades de IRPH sean devueltos a los consumidores. Los afectados, a través de numerosos estudios, han demostrado que el procedimiento de cálculo de los índices conocidos IRPH adolecen de importantes carencias e irregularidades. Una de las más graves es la influencia del comportamiento de la banca para sus cálculos, que lo convierte en uno de los indicadores bancarios más altos en explicación aparente y convincente, y en consecuencia no puede ser considerado como un índice válido para préstamos hipotecarios a interés variable. Tercero, que este ayuntamiento disponga de los recursos técnicos y económicos necesarios para ofrecer asesoramiento a las personas afectadas que quieran revisar esta cláusula, ante el riesgo de seguir aplicando tipos de proporcionales y abusivos de las entidades bancarias, tal como ha denunciado varias veces la Comisión Europea. Cuarto, censurar al Gobierno del Estado por el retardo de la forma como ha modificado los índices de referencia de las hipotecas referenciadas en el IRPH. Quinto, reclamar al Banco de España que identifique todas las cláusulas abusivas contenidas en los contratos hipotecarios, incluyendo un informe específico sobre la posibilidad de que el cambio de índice de referencia puede ser una cláusula abusiva. Y sexto, dar traslado a los grupos políticos del Congreso de Diputados, a los de las Cortes Valencianas y a los de la Federación Valenciana. Muchas gracias. Bé, nosaltres anem a posicionar-se a favor de la moció esta, presentada per l'Esquerra Unida, i evidentment jo crec que arriba l'hora de rascar un poc la butxaca a la banca. Jo crec que la banca s'ha donat unes preventes en aquesta crisi econòmica que no els ha donat ningú. És a dir, aquí l'únic que ha perdut diners i els han tornat i els han ajudat més que ningú ha sigut la banca. Jo crec que aquestes causes abusives estan demostrant les diferents sentències jurídiques que hi ha, i és que estic convençut que va ser un problema al final acabarà en una sentència de la Justicia Europeu que hem de saber i que primer no paguen diners i que assumís les seves responsabilitats i siguin més no però sí ajuden. Per tant, se posicionem a favor de la moció.
cambiar el párrafo, se puede poner instar al gobierno del Estado a que haga las reformas necesarias o lo que tenga que hacer, a nosotros nos parece todo muy bien. En caso contrario, pues nos vemos obligados a votar en contra porque no tiene sentido. Tampoco quiero entrar en un debate en que me expliques cuáles son las reformas que no ha hecho el Estado y tal, porque vamos a entrar aquí en una discusión técnica que si la llevas preparada te agradecería que me lo explicara, pero yo no puedo censurar a mi gobierno sin en realidad conocer cuál es el retardo, porque lo que habla aquí del decreto es del 2011, octubre de 2011, que gobernaba el gobierno anterior aún, y luego pues las modificaciones que se han hecho no las explica, yo no sé dónde el gobierno ha actuado mal o no. Así que me gustaría que lo corrigiera y que todos tenemos hipotecas y estamos convencidos de que los bancos efectivamente han apretado todo el cálculo. ¿Cómo se saca el cálculo? Pues explicámoslo si quiere y bien, pero el Grupo Popular lo que pide es que estamos de acuerdo siempre y cuando punto cuarto cambie y se modifique de alguna forma, es decir, oiga, y que se inste al Poder de la Nación para que modifique o solucione el tema. Perfecto, estamos de acuerdo. Si por esta parte de los servicios a ellos no hay problema ninguno, porque tampoco el objetivo en realidad es lo que se trata de sumar y que se quite. Lo otro que no por mi parte no hay problema en ese sentido, porque lo otro pues simplemente lo digo porque a partir de enero del 2013 se elimina el índice de referencia. Hay un índice de referencia que usaban los bancos y un índice de referencia que usaban las cajas para viviendas, para préstamos de vivienda libre de más de 30 años. Entonces, lo que ocurre con esto es que se eliminan a partir del 1 de enero de 2013, pero lo que no se elimina es el de entidades. ¿Y cuál es el índice de referencia de IRPH entidades? La suma de ambas se divide por 2, quiere decir la media, y por poner un ejemplo, te puedo decir que hay un ejemplo muy claro. En julio del 2012, por ejemplo, del 2013, el IRPH de cajas, el índice de referencia, era el 3,93. El de bancos, el 3,43. La suma de ambos son 7,36, por lo tanto, dividido por 2, la media son 3,68. Fíjate la diferencia donde vamos a parar, porque el hecho es que los consumidores del 3,68, el Euribor, hemos visto, iba en picado y llega un momento que en las mismas fechas, en julio del 2003, estaba ya en el 0,5. Los índices que había, que es lo que se ajusta, como quieren los consumidores, es que sea el Euribor, para beneficiarse de alguna manera, que los bancos adquieren, el Fondo Monetario Internacional, los bancos centrales también adquieren dinero. Si para ellos es la rebaja, para los préstamos, pues llega un momento que está al 0,5%. Más un punto de índice de referencia sería el 1,5, claro. El 1,5 al índice de IRPH, entidades que he dicho que es la media de los bancos de las cajas, pues del 1,52 al 1,30 al 3,68, pues fíjate esa diferencia. Por decirlo de alguna manera, Alicae estima en una media de 2.000 euros anuales para los usuarios. Para los que hacen las entidades de las cajas, los que se refieren por el tema de IRPH de cajas, supondría para un préstamo de 20 años de 130.000 euros, IRPH de cajas, 1.851 euros. El IRPH de bancos supondría 1.279 euros en caso de acogerse a esta fórmula. Por eso el hecho está en que los bancos, al desaparecer el IRPH tanto de caja como de bancos, que no cojan luego, hagan la media, porque claro, es lo que he explicado. Y eso beneficia. Ellos sencillamente adquieren un dinero, lo prestan, y bueno, pues que sean todos beneficiarios. Si ellos lo adquieren más barato, lo lógico, por la lógica, también el consumidor, los consumidores se beneficiarios. Pues es porque hay el cuarto punto es que queda, se tiene que eliminar, no se puede, es que no queda, el censurar no se censura, se elimina el cuarto punto, es decir, se insta al gobierno a que modifique como ha modificado el índice de referencia en el IRPH.
pero que tome las medidas oportunas para modificar el índice del IRPH como ha modificado otros índices hipotecarios. Si la redacción en ese punto, por ese motivo, no vas a votar por vosotros, pues no, yo creo Que no, pues hace la relación con el secretario, es que tampoco es acoplable exactamente al... Pero entonces la redacción es instar al gobierno del Estado para que modifique la forma en la que ha modificado los índices de hipotecas. Ya está. Para que modifique la referencia del IRPH como se han modificado los otros índices de referencia. Yo sí que me gustaría matizar, sencillamente por matizar, es decir, y estamos todos de acuerdo en el tema, es decir, que claro, desde el 2007, que empieza la crisis económica, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando trona, es decir, solo nos acordamos cuando gobierna el Partido Popular. Y me parece muy bien, y estamos todos de acuerdo. Pero es que el 2008 estaba así, el 2009 estaba así, el 2010 estaba así, el 2011 estaba así, y el 2014 está así. Es decir, y no se nos olvide, las famosas acciones preferentes no las ha hecho el Partido Popular, las hizo el Partido Socialista. Y yo no he visto a ninguno del Partido Socialista decir a ver cómo y de qué manera se le pone solución a esto, que es el mismo problema o mayor que este. O mayor que este. No, te lo vengo a decir porque estando de acuerdo, pero que estando de acuerdo, no se dedica a hacer referentes ni a hacer nada, es un partido político. El Partido Popular. Ni el Partido Popular. Y este Si quiere le matizo. De momento, sobre todo, tancar es usted, el Partido Popular. ¿El qué? El tesorero. ¿Qué tesorero? Durante el tiempo que gobernaba el Partido Socialista, un minuto, por favor. Durante el tiempo que gobernaba el Partido Socialista, las acciones preferentes salieron a la luz. Se les dio cobertura legal y fueron los ciudadanos más sensibles de este país que se sometieron sin ningún control del Banco de España ni de la CNV. Es decir, esa es la realidad. Se miró para otro sitio con el perjuicio de los ciudadanos, los más indefensos, los menos informados, pero con el propio aprovechamiento de la banca que tanto estamos hoy criticando y estamos todos de acuerdo. Pero que conste y que quede claro que quien gobernaba miró para otro sitio. Miró para otro sitio. Su frase que ha dicho al principio era, Se lo matizo. las había hecho, lo matizo me parece muy bien, pero ha dicho las preferentes las había hecho el Partido Socialista. Ya. Se Se entiende, pero digo, se entiende. Si queda un museo de debate sobre preferentes, pero no toca, porque las cajas también hay que ver por quién estaban dirigidas. Quien autoriza son los uno. No se olvide, señor Cabanés, quien autoriza solamente es uno. El Banco de España. Todo lo demás. El señor Mazo. En el argot. Y el Oliva aquí. Sí, perdone, si el señor Mazo no quiere actuar... No, pero el señor Oliva puede haber dicho por emitir 3, no una. No emite 3, emite una. O sea, Vale, tertulia, tiene usted votos a favor con la Vale, cuarto punto. Moción que presenta el Grupo Compromís de Terceraví de la recuperación de la despillarra de les bandes de música al estadi de Mestalla. Señor Ferrer. Bé, jo crec que la moció és molt... A primera vista pot aparèixer un poc una noció un poc més lleugera i tal, però jo, com la conegut des de... I perdoni que ho faig des del meu punt de vista personal, però jo la conegut com a músic i com a
Mestalla, la quantitat de gent que se va tornar a la banda i que se va participar per el fet d'anar a Mestalla. Va reforçar el que és la banda. I això ho ha parlat en presidents, ho ha parlat en músics i demés, i és un element molt motivador que al que està. I quan el València Club de Futbol pren la decisió de suprimir el passeig va haver una gran remembori i per això va ser realment. Bé, els faves militants de diferents bandes de música de la Comunitat Valenciana desfilat per la gespa de l'estadi de Mestalla abans del partit i durant el descans del mateix, sense un gran element motivador per als integrants de totes les agrupacions musicals del nostre entorn. En concret, la banda del nostre poble, l'agrupació musical de Sedaví, ha acudit almenys en 4 ocasions a la coalició valencianista, on ha pogut mostrar-se com una de les principals riqueses culturals del nostre poble i va ser preguntar a tots aquells que han pogut xafar l'herba de Mestalla la sensació de gratitud i satisfacció que es gaudeix en el esdeveniment. Fa poques dates, els nous gestos del València Club de Futbol van decidir suprimir la tradicional desfilada que servia per a promocionar davant de milers de ciutadans, ja no sols valencians, sinó de tots els llocs on procedeixen els aficionats futbolístics que es visiten, una de les principals manifestacions culturals a què compta la nostra terra present en tots els municipis que ja la formen. Resulta evident que els alts responsables de la València Club de Futbol no han tingut en compte l'important efecte de difusió de la nostra cultura educativa que pot significar la motivació per participar periòdicament en la desfilada de les bandes a la gespa de Mestalla. Així, l'octubre de l'enguany, la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies va aprovar per unanimitat de tots els seus membres una proposta de moció perquè aquesta fora remesa a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana a la finalitat de s'aprovara pels seus respectius plens l'acord de reclamar la València Club de Futbol que recupera la desfilada de les bandes de música per la gespa de Mestalla tal com es venia realitzant fins a recentes dades, és a dir, abans de la celebració del partit i del descans mateix. Per tot això, el grup municipal del Compromís presenta el seu proposta d'acord que insta la València Club de Futbol a mantindre la tradició de les desfilades de les bandes de música al Gran Mestalla, tal com es venia fent des de fa 20 anys, treballar el present d'acord de la València Club de Futbol i treballar el present d'acord a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Dit el que abans i per poc també, com ha llegit, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies va fer aquesta moció per exportar els ajuntaments i més o menys que nosaltres i recalcar la motivació que dona el poder fer això. Pues nada, por nuestra parte, todo lo que enriquezca y de alguna manera motive el realce de la cultura, sobre todo a través de la música, pues que vamos a decir que es positivo, por lo tanto, nuestro voto a favor de la la moció, com que siga de red, la cultura, i més el que és la música en la Comunitat Valenciana, que és un referent molt important dins del que és l'àmbit nacional i inclús del món, la música que es faci. Nosaltres pressupost que anem a votar a favor de la moció, perquè és una moció que interessa aprovar-la i apoyar-la. L'únic que demanaria jo és poder decidir si és possible. Si aprova o no s'aprova les moltes decisions, anem a votar a favor igual. Però ficats a comunicar-ho, que se comunique també en el punt 4, que se traslade l'acord a la banda de música de servei, perquè la gent ho sàpiga, que no ser majoria ho aprova. Inclús se m'ocorreix que també se podria demanar que se tocaran els altres camps de primera divisió. No en el València, perquè sé que és tradicional en el València, però més en el Llevant o en el Villarreal o en el tal, per demanar que no quede, tot és apoyar la cultura, tot és voler ciutat. Jo ho demani el seu dia per a la València Bàsquet. No sé, i estarem a punt, al final no guanya l'idea, però l'idea era no me parece una idea, pero vamos, y en este caso, si lo veo, yo
vayan 3 o 4 personas y que vayan 50 al unísono en un mismo recorrido. Pero bueno, que una cosa no quita la otra. No, pero sí que decir que se caracterizaba así un poco en la primera confrontación, pero después se ha demostrado que no era el problema de decir, el problema de la chapa no era perjudicar, pero fea. Pero tampoco. Porque pueden igual tocar ese caso. Pues bueno, estamos todos de acuerdo. Se añade aquí en el segundo punto que se acuerda se traslade al Valencia y a todos los campos de primera división. Muy interesado con eso. Muy bien. ¿Votos a favor? Vamos a votar la urgencia de la moción con la salvedad que me dice el secretario que en los extraordinarios no se pueden votar mociones extraordinariamente, pero como viene aquí dado por los años que estamos, en los cuales cualquier moción que se produzca en los plenos, pues se vota la urgencia y se introduce la moción. ¿Vale? ¿Votos a favor de la urgencia? Y votos en este caso, pues la moción se la va a dictar ahora la sesión.
Se puede recaudar exactamente lo mismo, pero de forma más justa. Como ya viene siendo costumbre, el Partido Popular ha apoyado la propuesta socialista para aprobar la suya, en la que nuevamente, mientras se mantiene el incremento para la mayoría de los abonados de mayor consumo, se benefician de una rebaja del 38%. Por ello exigimos que se revise la tasa según el criterio de equidad tributaria que los y las socialistas aplicamos, de manera que la rebaja se aplica proporcionalmente en cada tramo de consumo y, al contrario que hasta ahora, lo que aporta de menos lo que el incremento equilibrado que se fija para quienes tienen mayor poder adquisitivo. Por todo lo expuesto, proponemos los siguientes acuerdos. Exigir a la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos entre que aplique una redistribución más justa de la carga fiscal en el caso de la tasa por servicio metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos urbanos TAMPA, de manera que beneficie proporcionalmente a la mayoría de los abonados y no solo a una mayoría de 44.000, que además consumen más aguas y generan más residuos. Da tratado de acuerdo a la presidencia de la entidad metropolitana para el tratamiento de residuos entre y a los portavoces de los diferentes grupos políticos con representación en la Asamblea de la entidad. Yo, como he visto que ha leído el manifiesto que han hecho sus compañeros, yo que estoy representado en la ENTRE, le voy a explicar la cronología. Primero porque, entre otras muchas cosas que son faltar a la verdad, es decir, que se han recogido 50.000 firmas y realmente luego se ha bajado. No. Ustedes han engañado a la gente recogiendo 50.000 firmas que se había dicho por aquí y por pasilla que no servían para nada, porque se sabía positivamente que se habían hecho las cosas como Dios manda y que evidentemente no podían tener otra solución que evidentemente pues no corresponder y rechazarse todas. Pero como hablar es gratuito, sigamos aquí. Pero bueno, lo primero que hay que recalcar es que no tiene sentido que se siga comparando la tasa del 2009 con la del 2012. Pues cuando se aprueba por primera vez la tasa también en el 2009, la entidad no había puesto en servicio las nuevas instalaciones metropolitanas, cuyas concesiones se iniciaron en los años 2011 y 2012. Por tanto, los costes de los primeros años de la TRAMED en nada se podían parecer a los que ha de sufragar las nuevas plantas de tratamiento de residuos. De igual modo, que nada tiene que ver estas instalaciones con las antiguas, ni en diseño, ni en cuidado medioambiental. Y recalco lo del cuidado medioambiental, porque hay que ver las plantas. Además, progresivamente la tasa ha ido asumiendo costes que anteriormente sufragaban los municipios, como son los ecoparques, modernizarlos e incrementando su implantación en el área metropolitana. Otro aspecto importante a recalcar, y que parece obviar la oposición, es que desde la creación de esta entidad en el año 2001, todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de la ENTRE han formado parte de todas sus comisiones, por lo que todos los representantes siempre han estado perfectamente informados de todos los temas que han sido expuestos a debate y votados. En este sentido, hay que hacer hincapié que en el coste de las nuevas instalaciones es conocido desde su adjudicación por todos los miembros de la Asamblea, por lo que no se puede deducir desconocimiento sobre en qué momento los costes a soportar por la tasa también iban a tener que verse incrementados y en qué medida en función de la puesta en servicio de estas plantas y la tasa vigente en cada momento. Como bien es conocido, y no puede ser de otra manera, siempre ha estado por debajo del coste del servicio que cubre. La progresiva reducción de las cuotas de la tasa es evidente, que no ha sido fruto de las alegaciones presentadas, como he dicho antes, por el Grupo Socialista, sino el esfuerzo del equipo de gobierno que, consciente de la gravedad de la situación actual, no ha hecho más que dedicar todo su esfuerzo a minorar los costes de los servicios que prestamos sin reducir su calidad. Insistir que en el 2009 no se tenían las mismas infraestructuras que ahora, pero que desde el 2012 sí. Por tanto, si se quiere comparar algo, es la evolución de la TAMER desde el 2012 en adelante. Y así solo ha habido reducciones que quedan medianamente claras en la tabla. Y el propio consumo, las reducciones y poco más. Es decir, al final, esta mañana que ha habido asamblea de la ENTRE, en los cuales sus propios compañeros lo único que siguen es haciendo hincapié en cómo repartir. Pero claro, cuando se dice que si el coste de las grandes empresas,
Otra mentira, y digo mentira, fíjese con todas las palabras, porque mentiras sabiendas de que las grandes empresas no hacen residuos de tipo urbano, pues es intentar engañar a la ciudadanía. Todas las empresas industriales, todas, tienen por ley obligación de tener una entidad que recupere los residuos, con lo que solo va directamente a los basureros o a los contenedores exclusivamente lo que se genera en oficinas, lo cual es evidente que lo que se genera en oficinas hoy por hoy es prácticamente nulo. Fíjese si es una tras otra. Pero bueno, al final, el tener una tarifa u otra es intentar, desde los técnicos que han intentado baremar en qué proporción, y se han puesto en este caso 3, porque antes eran 2, con el fin de hacer una serie de escalones y no repercutir a tanta gente. ¿Podrían ser 4? Sí. ¿Podrían ser 5? Sí. Pero eso de repartirlo según la renta, pues hombre, en un pueblo, como se ha dicho esta mañana, es complicado. Es decir, usted se va a la zona antigua de este pueblo y entonces le dice que una casa que tenga 150 metros y no tenga 80, como se les llena la boca, que pague como una 80 y que viva una señora mayor. Pues pagará lo mismo. Pero pagará lo mismo porque el servicio es el mismo. Y lo que se está pagando es el servicio. Pero fíjese si es faltar a la verdad cuando se aplican ese tipo de contradicciones que ustedes mismos, yo creo que ustedes no saben por dónde van. Entonces, los apartamentos de playa que están desocupados durante casi 11 meses al año y siguen pagando ese mínimo, ¿cómo se les equilibra? Porque es que hay cosas que no cuadran a la hora de medir. Os vamos a lo último que ha dicho usted, es decir, que pague el que más tenga o el que más basura haga. Pues les damos a cada uno una romana y que vayan pesando y la vamos tirando. Y eso sería lo equitativo, o como en otros países mucho más civilizados, en teoría en el consumo de basura, en el cual cada uno tiene una bolsa con un pesaje y según la bolsa paga. Yo creo que lo único que se ha demostrado hasta la fecha con el tema que ustedes han defendido del Atramen es que esas 50.000 firmas no les han servido para nada. Se siente la gente engañada y que evidentemente no se ha conseguido ni ahora ni mañana. Y como muy bien se ha dicho esta mañana, es decir, es posible que el año que viene se pueda cambiar o no se pueda cambiar. Lo que está claro que el Partido Socialista por sí solo no lo cambiará. Y esas bravucadas, como ha pasado esta mañana en esta defensa de esto, pues sencillamente la ciudadanía es la que al final habla, y lo que se ha buscado siempre es lo más justo, lo más equitativo y lo más proporcional. Y no lo que había antes, porque lo que no se quiere asumir es que los ecoparques, que antes eran de cada ayuntamiento, y cada ayuntamiento se lo cargaba en el recibo de sus ciudadanos, ahora es un servicio público para toda la comunidad, sean de Seraví, de Castellar, de Masanasa o de Benetúser. Y eso es dar servicio y, evidentemente, repartir gastos. Y lo que se busca, y conforme ha ido evolucionando, han habido, porque fíjese, sus compañeros no recriminaban el coste final del último presupuesto, sino el propio reparto, con lo cual no se está criticando que se baje el recibo, que es lo que se está consiguiendo con una buena gestión, sino un reparto que se cree o no se cree de una determinada manera. Pues bueno, nosotros en este caso no vamos a admitir la moción. Primero, porque esto es una moción que tiene que ver donde tiene que ver, que en este caso es en la Asamblea de la ENTRE, no aquí. Y si evidentemente, como es dado a ustedes a recalcar y a notificar a quien corresponda y a la ciudadanía, espero que sean justos y trasladen las cosas como son y no vuelvan a recoger 50.000 firmas, que sepan ustedes que es lo único que es intentar una vez torticeramente, pues bueno, utilizar con un buen semblante y engañar a la gente. Y poco más. Es decir, es que esto es un tema que no es de aquí, pero si se quiere tratar aquí, pues bienvenido sea. Bien, yo no voy a defender el tema porque la moción corresponde en este caso al portavoz, a José. Yo solamente me veo aquí en el tema, lo digo porque
tasa e impuesto, si no estoy equivocado, que la tasa se cobra hasta que se cumple el objetivo de cubrir el coste. El impuesto es más contrario, más médico. Si aquí ya se cubrió y aquí ya vemos que hay un superávit, no, se pide de 27 millones más lo que cuesta otra tarjeta. Estamos hablando de 27 millones de euros, no 27 millones de euros. Porque de alguna manera lo que veo aquí que trata es de que hay una redistribución y una compensación para aquellos que menos consumen, porque claro, la diferencia entre 600.000 y 44.000 es arbitraria. Nosotros mantenemos aquí debido a la velocidad de la documentación del informe, pues bueno, nosotros vamos a, en este caso, estamos ya para... Nosaltres també hem votat a favor de la moció, perquè creiem que hi ha un impacte significatiu d'aquestes càrregues. Jo sempre dic al dia, per carrer la gent, moltíssima gent m'ha preguntat que per què el rebut de l'aigua, en aquest cas, que és estancat, capxatat, però jo és que no sé molt ir amunt, si no es molt explicar bé, ir amunt en l'historial delictiu que hi ha en l'elèctrica, això no s'ha parlat, hem passat per damunt del tema, doncs per tant no puguin deixar l'espai de 30 milions d'euros que produïm la ciutat, evidentment la gent no pot encarregar. Sencillamente por aclarar, no sé de lo que está hablando. Usted se ha llegado ahora, no sabes de qué va. ¿De la entre? Yo creo que No, pero no, más que nada porque no sé siempre la duda. Es que yo de la entre no entiendo, no sé de lo que se está hablando. No, delictivo de qué. ¿Delictivo de qué de la entre? Pues que la aclaré, es decir, no, por lo menos que sirva como nota, es decir, es que no sé de lo que se claro, habla. igual estoy confós, porque ahora me ha oído también Es que si confundimos las cosas con la merina... Pero estaba yo pensando en otra cosa que evidentemente no es de... Ya, yo es que te he entendido. Sí, sí. Yo es que te he entendido. Habláis de su aclaramiento, es un lapsus con el metimos a cada día y evidentemente bueno. Pero sí que es cierto que vamos a intentar la distribución de que consumiesen mes paguen més i per tant no tenim a favor de la Señor Cabañas, hable y yo le comentaré y vuelve usted a cerrar. Y así tenemos el segundo turno y cierro. Mire, lo primer que m'agradaria dir, senyor alcalde, és que vostè diu que sí nos pot representar aquesta moció. Vostè ha dit que això no és una lletra que no necessita el lloc, no? Però sí que és de veres que vostè és el representant d'aquest ajuntament en l'entre i vostè vota una tassa que li puja a tots els veïns del nostre poble o li baixa a tots els veïns del nostre poble. Vostè vota a favor en el 2011 de la pujada famosa que tots els nostres veïns augmentar el seu preu de l'aigua, que vostè va dir sí, però si li pregunteu que havia votat a favor. Entonces crec que sí que és jo, quan el representant d'aquest ajuntament que entra és vostè. I crec que és el lloc on hi ha que presentar reglament. Després, en aquell entonces, no recordo en el 2011, que vostè ens explica que ens convida a tots a anar a la planta para veure-la, que Mayanare, que ens convida para veure la planta. Així la tassa, quan apareix, sí que és de veres que hi ha una vinculació en el que era dinero, que després se va desvincular, en algo que va ahí, però sí que m'agradaria dir que en el 2011 se van presentar, perquè primer la tassa era més alta, i se van presentar uns recursos per a treure 4 milions d'interessos que s'havien ficat dins a distribuir i eren unes al·legacions que presentaren els grups socialistes de dos pobles. I se van llegar aquests 4 milions de la tassa. I ja van aconseguir que baixara un poc de per a la tassa. Això va ser en agost del 2011, quan se va fer la primera assemblea que se va convocar en 40.000 passes. I ahí és on anava la pujada de la factura de l'aigua, que era un 152.250 la tassa. En molts casos, 30 euros trimestrals, 120 anuals, en molts casos. I ja la mateixa setmana, en premsa es publicava, que se'n recordaran vostès, perquè no deixava parlar, els sueldos que se va rebre allí. I és que en premsa. Tot això incrementava el cost de lo que era el servei. I ahí venia la gran pujada. He dit que és vigent des del 2012, que és quan sí que han hagut dos baixades mínimes, però la gran puja del 2011 és la que realment puja el rebut de l'aigua, que és on està la tassa que ve l'increment del 250%.
I després que no és equitatiu, considerem que no és equitatiu perquè en les reduccions a la gran majoria dels ciutadans és al menys baixa, que és els grans usuaris de tots els dies. També parlarem de lo que eren les plantes, que havia hagut una planta de 60 milions i s'havia passat en un sobrecost a més de 120 milions d'euros. Havia duplicat el cost, cosa que després hem de pagar tots des del rebut de l'aigua i costar més del doble. Després se va fer una planta de les plantes, no? I clar, també en aquests moments una està dimensionada per a 800.000, tot ja és a l'any, i una altra està dimensionada per a 300.000. Aproximadament les xifres, no les exactes, però li parla aproximadament. Quasi es costa parlar de 300.000, que era de 800.000. I ara, en aquests moments, estem tractant d'alrededor de 1.000 milions, de 500.000. I tenim les dues plantes en marxa. Potser, si tots els sobrecostos, a més del doble de la planta i tot, segurament la tassa podria ser més barata. Però no, se van aguantar un sobrecosto de més del doble, de més de 60 milions d'euros, que tenim que pagar tots des del rebut de l'aigua. I no em parle de l'avançar en 2012 endavant, perquè si en el 2012 al ciutadà li vaig ser €1 o dos, però en el 2011 li vaig pujar 30, doncs què vol que li diga? Te la puja 30, te lleva €1 i te dic que t'ha fet un gran descuento, però li ha pujat antes 29. I això és la realitat. I la realitat és que la gran majoria dels països de poble estan pagant una tassa elevada que li és dificultós avui en dia pagar el rebut de l'aigua, perquè s'ha incrementat una barbaritat. Perquè dic de representants, i vostè ho saben perfectament, d'aigua es consumeix molt poquet, se paga molt poc del que és aigua com a tal, i la tassa és més que l'aigua que es posa en el Yo, en lo último que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el incremento nos afecta a todos y evidentemente el coste es una realidad que la tenemos ahí. Pero yo sí que, es que de verdad, hay cosas que no llego a entender. El señor David ha dicho que si hay un 27 millones, ¿no? Mire, esta mañana en la propia Asamblea de la ENCRE nadie ha dudado, porque como he dicho antes, desde el 2001 al 2011, que son los 4 millones que al final se han tenido que pagar, porque es que al final esto es un presupuesto cuando se hace con aproximación a cero de déficit, pero la aproximación a cero de déficit lo normal es que tenga superávit, con el fin de cubrir todos los gastos y pagarle a la gente en tiempo y en forma, con lo cual no es que hayan sobrado 27 millones, se puede jugar con las cifras como se quiera. Con el mismo escrito de alegaciones que ha presentado el Partido Socialista, es decir, desde el 2011-2012 se pagaron 84 millones en presupuesto y hoy, en los costes a repercutir en el 2015, serán de 68. Se ha bajado al común del ciudadano 16 millones. No es ninguna tontería. Es decir, ¿por qué? Pues porque, como he dicho antes, cuando se pone la tasa en marcha es cuando realmente las plantas se ponen en marcha y se repercute la obra. Es cierto, se pasa de 60 a 120 millones, pero es más cierto que cuando se hacen las plantas, el crecimiento de esta ciudad y del entorno era para 800.000. Claro, ustedes están acostumbrados a hacer las obras a mitad y luego ya prolongaremos. Aquí, por suerte o por desgracia, se proyectó con el propio crecimiento y entendiendo que el propio sobrecoste llegara a cubrir la demanda real en condiciones que realmente, pues bueno, fueran, y yo por eso les invité, fueran adecuadas, tanto para los trabajadores que están en la ENCRE como para los ciudadanos a la hora que las basuras se traten en tiempo y en forma y como deben de tratarse. De los sueldos, nosotros mismos hemos dicho que los sueldos de las UTEs que las explotan son verdaderamente cuantiosos. También le tengo que decir que los sueldos de los funcionarios de la ENCRE venían del Consejo Metropolitano de la OTAN y que todos tienen nombres y apellidos. Y los sueldos no los ha puesto este equipo ni los que está, si han sido heredados. Y sueldos que son de vértigo. Pero de vértigo es que cobran más que el presidente de la comunidad y el presidente prácticamente de España.
y no son del color del Partido Popular, ni siquiera hago la relación de nombres de quién compone los trabajadores de la ENTRE y de la ENSI. Es decir, lo que pasa es que seamos justos y equitativos. Podremos cometer errores, que se cometen, pero siempre se piensa en beneficiar al ciudadano. Y en beneficiar al ciudadano de tener unas infraestructuras suficientes y con el crecimiento de la población, el crecimiento urbano, pues se pueda atender esa demanda. No que se quede al final, al cabo de los 5 o 10 años corto, sino crecer paulatinamente y dar ese servicio. Yo, ¿qué quiere que le diga? Es decir, al final las cosas son las que son y se piensa más en redistribuir el coste como realmente es. Y fíjese los ecoparques. ¿Usted no tiene ningún hincapié de los ecoparques? ¿Sabe cuántos ecoparques hay en la Horta Sur? ¿Y sabe el servicio que ahora se da a toda la Horta Sur? Y ya no le digo de Valencia, a la Horta Sur. Pues hay poblaciones que realmente su coste directamente de los ecoparques es elevadísimo. Y se está dando un servicio que antes pagaba directamente el ayuntamiento, y el ayuntamiento con sus impuestos pagaba ese ecoparque. Eso se distribuía después, como se ha distribuido ahora en el propio recibo. Directamente es intentar ser lo más equitativo y con el apoyo de todos, porque eso sí que no ha sido tampoco discutible. Es decir, que yo creo que estamos hablando de lo mismo, pero cada uno desde un punto de vista. Y yo creo que en este momento interesado, porque estamos en la fecha que estamos y vamos a defender, pues no lo que es en este caso nosotros que con un informe técnico, porque esto lo ha hecho sinceramente el equipo de gobierno de la ENTE del Partido Popular. Esto viene atendido por un equipo de técnicos que valoran y dicen que lo más justo de repartir estos costes son estos. Y no directamente como ha dicho usted, es decir, yo quisiera que aclararan cómo realmente podrían repercutir los costes más equitativamente. Porque cuando se dice, no, es por cuestión de renta, se sabe positivamente que eso es imposible. Es por cuestión directamente de las grandes empresas. Pues bueno, le digo lo mismo, las grandes empresas, los residuos son pocos o cero. Y cuando se repercute directamente, como muy bien ha dicho las piscinas, claro, si se repercuten los costes de polideportivos y piscinas, claro que sí. ¿Quién más tiene? ¿Que es que el ciudadano del pueblo tiene piscina o es el de la urbanización? Es que hay unas contradicciones que sinceramente, de verdad, no es que nos aclaren mucho, es que hay veces que no sé, es difícil de entender. Es decir, si se le cobra una piscina porque consume el agua de la piscina con unos niveles de vida más que aceptables, eso está mal. Pero si es el ciudadano de la ciudad, eso está bien. A ver, aclaremos. Es decir, si se ha puesto para que el consumo de agua se repercuta con un coste, se repercute al que tiene medios para vivir. El otro no tiene piscina, pues pagará menos. Pero el otro lo pagará en el servicio de su urbanización, no en el servicio de su casa. Pero es que, no sé, de verdad, es una cuestión de que es complicado, como lo ha explicado usted con las cifras, que se dan muchas cifras, pero la realidad es la que es. ¿El servicio está ahí? Sí. ¿Se está haciendo las cosas bien? Sí. ¿Se está controlando el gasto? Sí. ¿Se está reduciendo el coste? Sí. ¿Se está repercutiendo en baja continuada al ciudadano? Sí. El problema que tiene es que le sabe mal que una vez hecho una buena gestión se esté trasladando a la ciudadanía y que cada vez se pague menos y parece que les duela. Pues es lo que toca. Es lo que toca. Pagar cada vez menos con una gestión y con una diferencia de aclarar. Es decir, se pasan esos sobrecostes que se dice porque realmente durante la elaboración directamente de las plantas que no se cuentan, no se repercute el coste en el recibo de la cámara y evidentemente hay que pagar la amortización. Y por eso ahora, cuando se han igualado directamente los números, se empiezan a bajar cuando el control, porque se votó hasta incluso a favor en la comisión de que sinceramente reclama la propia UTE que se le mantenga el coste y se les ha dicho que no, que vayan a un contencioso. Y eso lo sabe usted porque usted firma también la propia moción, es decir, que sabe que en muchos puntos está de acuerdo. Pero claro, toca hacer política a base. Es decir, nosotros no podemos estar de acuerdo.
Per analitzar la moció o... Sí. Porque estamos en la vida adelante. Vostè diu que els treballadors de MNT, jo li parlava de l'Oficial, li parlava era de l'any 2011, li parlava de Sant. Jo als treballadors mai m'agrada preguntar quin carnet polític tenen. Són treballadors. Independentment, tindran la ideologia com tot el món. Són treballadors. No hi ha que mirar mai. Van a treballar. En quant a que estem acostumbrats a fer les obres a mitges, yo lo único que le he dicho es que usted ha dicho en su primera intervención que los sueldos de los trabajadores eran elevadísimos. Yo le he hecho una aclaración. no, le he dicho que subieron, según prensa. No, que no En el año 2011 se aprobó una subida de sueldos que todos leímos en prensa que estaba saliendo. Casualmente salía junto Es que con el tema de masa. Salía toda la Es que no es así, por eso le quiero decir es que no es así. Por eso la aclaración es que no es así. Pero bueno, hecha la aclaración. Sí, pero el alcalde Tillero, pero es que está confundiendo, vuelve a confundir unos pero no del, sí, pero que vuelvo a repetirle, no del carretillero que usted dice, de otro. Pero bueno, continúa. I crec que s'han de recordar tots, perquè tots des de la banda popular s'han de recordar la majoria. Després es diu que de deixar les obres a mitges. A mitges, no sé si la a mitges anteriorment. Ja li dic, jo no estava, jo li puc dir el que anava antes. Sí que sé un sol de coses, 60.000, això és just, que està i que des del primer estem. Després es parla dels ecoparques de l'Horta Sud. Això jo ho vam debatir en aquesta sala plenària que teníem un ecoparque i se li va cedir a una empresa, se li va cedir para que explotar el ecoparque, que ara poden dir que en plenària ja li vaig dir, ja que cedir l'ecoparque que ell cedia, que per almenys els nostres reis tinguin repercutista en una reducció de la tasa, ja que nosaltres cedim l'ecoparque, se podria haver fet, que no reduïm la tasa. Y se hizo. Mire el recibo, sencillamente. Efectivamente, es que el problema se vale. Y yo sí. Pero es que continúe, tiene razón, continúe. I van demanar això, que se va reduir, perquè si moltes vegades s'han cedit coses, també s'ha cedit un solar de no sé quants metres a l'altra banda de la Valls, també, no sé si mos han repercutit en alguna o no. Aleshores, se va demanar que els disminuïra, perquè l'únic que demanem és que se reduïsca la tasa al màxim possible que hagi de ser. I quan vostè diu que no sap com van a calcular quin dia per fer o quin dia per fer, vostè sap perfectament que van funcions menys comunitàries que es consumeixen. Per tant, no diga que se van a ficar-nos una romana perquè s'ha de fer. Si van funcions de la ulla, no van funcionar. Me deja un explico, se lo ha dicho en los litros, pero ya es equitativo en según el tramo de litros, se paga una cuota o se paga otra. Y le he dicho más, ¿se podía hacer eso en 4 partes, o en 5 o en 6? Sí, pero es una cuestión que no la elabora el partido del equipo de gobierno, como se ha dicho esta mañana en el plenario, y podía haber sido con 5 más también, pero sí, al final equitativo no se puede hacer al nivel de quien más consume, más pague, porque no se puede saber. Entonces es una manera más de medir una. Se poden saber tantes coses que se pot saber, si se vol. L'únic que se demana és que la gran majoria dels nostres veïns del poble tinguin una reducció major i que els majors consumidors tinguin una reducció que la tenen molt més elevada que el consumidor escolar familiar. Té menys reducció que té un gran consumidor i no es paga totalment proporcional. Es lo único. Yo lo único que, para que quede claro, díganos claro quién es el mayor consumidor. Que ahí las gráficas explicadas, no les habéis ya leído la tramos de agua, tramos de hasta 65 metros cúbicos hasta 130 y de 130 en Davant, y metros en 45. Para entender cómo yo no le estoy explicando, vamos, porque quede claro que no pague, no se está diciendo que pague más basura quien más basura haga, sino quien más agua consuma. Es que al final, si queremos liar el tema, lo liamos, pero yo lo único que le he dicho ahora y le pregunto para que quede claro es
a qué franja de personas, no de consumo, de personas que consuman, ustedes dicen que se les tiene que pasar el recibo más caro. No de consumo, de personas, porque el consumo, ya lo he dicho antes, es que no guarda relación y es muy claro, en un pueblo se ve, vamos, prácticamente clarísimo. Vostès van ser els primers que ho ficaven dins del l'àmbit quan seria que no se podia controlar per la quantitat de litros. I ara que està dient, 3 anys després, que tenim que separar el fet de l'àmbit. Quan vostès ho ficaven dins de l'àmbit, se demanava en aquell moment que se separara, que no se controlara per els menos de l'àmbit. I ara diu que ho miraven una altra banda. Aclaríssim vostès. No, es que no le... No me cojas mis palabras torticeras. Yo le he dicho, y le repito... No. Yo le sigo diciendo que la medida de medir, o la vara de medir en este momento, se ha hecho por litros y nosotros ahí está. Usted dice que se redistribuye de otra manera, y yo le he preguntado, diga usted, no por litros, diga usted de qué manera lo va a hacer. Por litro ya lo hemos hecho nosotros, no hace 3 años, evidentemente hace 3 años. Y ahora también, diga usted que se entere todo el mundo qué manera es la que tiene que medir, que no sea por litros. Porque al final, si movemos, parece que tendrá encima razón. Es decir, y no la tiene. Y termine ya, porque al final... Sí, vale, l'acabaré partida. L'únic que demanem és que en els descomptes que s'han fet s'aplica un major descompte a la gent que té major consum de més de 195 metres cúbics i el que és el ciutadà que està alrededor de 65 metres cúbics endavant, que el que és el descompte se li incremente, que tinga un major descompte i que pague molt menys. L'únic que demanem, per canviar la moció, és que els nostres ciutadans paguen molt menys de taxa en el rebut de l'aigua, ja que considerem que hi ha hagut uns increments de costos dins del que és la construcció i tot, que no tenien per què pagar-lo ells i si sobrecost de tot. Molt menys dins del rebut de l'aigua. I sobretot en aquests moments que pagar l'aigua s'està fent quasi molt complicat. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Antes de dar cuenta de los decretos, ¿dónde he puesto que tienen error? Sí. El 1046. Yo creo que el 1047 es una modificación, es un decreto que modifica la denominación de un remanente que había del PEPOS del 2014-2015, que sería 15.000 euros. Y entonces, primero se hizo un decreto en el que se ponía que se iba a asfaltar, aparte de los aportes drenantes, creo que se llama el nombre, había una parte que era terraplenar, por eso eso estaba equivocado, se cambió, y se fa un altre decret. I el segon decret, que lo que sí que se fa és parlar d'urbanitzar un solar, en el fondo está mal redactado, n'hi ha una confusió. El nom de l'obra és la correcta, és urbanización de un solar entre País Valenciano y calle Alicante, pero en el redactar habla de País Valenciano, calle Valencia. Entonces, de Chinto está plano realmente de que no es correcto lo que ficaba. Y simplemente se va a que recorrer que ya está, no tiene ningún sentido. Es que en el decreto yo digo que ha existido una error en la aplicación de la obra y implicarlo entonces esta es la que no va. Este error no más otra. No les consta. Ni a un decreto anterior. Me doy la sensación que no se ha hecho el decreto esta vez. Ni a un decreto anterior en el que fica, en la obra que es aportes drenantes y no es pavimentación, es compactación del San Clemente. Y se decreto, que está por antes, porque era un error en realidad, porque no se trataba de això, no se trataba de San Clemente, se trataba de urbanizar el tramo y la parcela entre País Valencià y Carrera de Alacant. Però quan se reforma el decret que tenéis que està així del 2047,
i que aquesta corregida de l'error anterior, quan se tradueix ahí, que l'obra que s'envia és la correcta, però en el texto que fica anterior pues parla del solar que està entre la calle Valencia y el País Valenciano. Pues yo sé que ustedes han visto hacer que ni siquiera a perfección. ¿Me lo viste? ¿Me has explicado? Sí, digo, por los costos técnicos sostenibles de planificación de movilidad, la ciudad de Rodeo, la barra de proceso no licita, y construcción de acuerdos gestionantes de la aprobación para la parcela de Valenciano, esquina calle Alicante. Si mires en el texto anterior, en el mateix texto, més paga molt, Sí, pero dame el texto porque se entiende, y después el cambio. No. El títol que s'ha enviat és No sé això. cómo tenía el error, que se modifica. El 1047, porque asunto, error a la solicitud propuesta de la inclusión de que incluía San Clemente y tal. Entonces, cuando está hablando, se había enviado la construcción de transporte terrenal de aprobación y pavimentación del patio Colegio San Clemente con la línea Mosterenca con un presupuesto de licitación. Esto de Mosterenca era lo que no me decía, estaba mal esa palabra. Entonces, explica de que ha existido un error en la ubicación de la obra de pavimentación, haber indicado patio Colegio San Clemente, siendo la ubicación de la obra parcela Avenida País Valenciano, esquina calle Valencia. Pero es que no es calle Valencia. Pues cuando Después, y dona pero como torno a insistir otra vez en el párrafo primer, torna a vez a insistir que está equivocado, es una confusión al redactar. Era Movientes, no voy a decir para sí, yo que se complicaba. Bueno, pues es País Valenciano calle que se requisito. Entonces, ruegos y preguntas. Bueno, en el decreto sí faltan algunos, o menos otros. Con la alcaldía de Almelos del 70 y 1017, 1076 y 1030. Y 1040, bueno, 1049. Pues nada, dos opiniones. Referente a la pintura de los barcos, lo digo porque ahora mismo, viendo para ver también los elevados, no seguimos número elevado porque falta el plan elevado. O sea, este está inversa al de la calle Fernando. tiene la pintura y no tiene el cartel. Tiene la pintura, pero no tiene la Eso puede ser. No, en la red del sol Sí. y eso. El caso de Antonio De usted no. Sí, no, te explico. Ese en su origen tenía vaso y se conoce que lo han pintado equivocadamente. Ese sí que no lo digo. Otro no, pero eso el San Antonio y voy a una Pintarlo de... pero ahí es que se cae la plana y el chino fuera el de la negra, el de la casa negra, ese está aquí. el chino fuera la fasana que para tirar esta vez se desapega. Y la otra observación, he visto en las obras que están haciendo en la Plaza del Molino, están ahí, habilitando, pero me da cuenta que hay los bajos comerciales que hay dos, claro, está parando el centro de lado, pero justo hay dos PSN que hay dos bajos comerciales. La pregunta es si solamente tienen entrada por la Plaza del Molino o dará la otra parte. Lo digo porque a veces nos podemos encontrar con que hay un cerramiento público motivado por las obras y resulta que el día de mañana demanda apertura para entrar un vehículo, por ejemplo, y se encuentra con que... es oportuno. Lo digo porque antiguamente, yo recuerdo cuando entré de concejal, claro, Enrique ya entraron, pero ese detalle, porque las fincas entonces, las estructuras que había, los materiales no eran los de hoy, ¿no? Y entonces, quien hacía una finca, el promotor se le daba la opción de que o hacía sótano, y si él creía que eso era un coste en demasía y no le interesaba, se la decía. Las bajos comerciales los tiene que dejar. En ese caso no se le da la licencia de apertura comercial, tendrá que dejarlo para aparcamiento. Una plaza y media por No, ya lo sé, ya no les son fincas muy antiguas, por ese motivo que os he comentado primero, que a ver si cae mañana se encontramos. No, David, esto es fácil. Es muy fácil.
si los contenedores de basura que se han puesto en la calle San Antonio en Morella, están en una zona que es una fábrica y mañana construyen una finca allí y allí los pueden trabajar. Pues es lo mismo. Es decir, si no se ha hecho utilización, si no se está utilizando, después tú no podrás pedir un acceso de algo que evidentemente sabes que no se puede dar. Y hay una contradicción de hecho y en este caso hasta de derecho. Es decir, ¿cómo vas a pedir algo que sabes positivamente? ¿Cómo vas a alquilar cuando el vado se concedió en su momento que atravesaba la plaza? Se concede el vado porque se puede entender que se puede pasar, pero con todo y con eso tuvo su problema, porque atravesar una plaza para aparcar dentro de una plaza, pues tenía el derecho. ¿Se puede dar? Sí. Ahora dicho que luego públicamente no haya ningún problema. No. La concesión de vados es potestad del ayuntamiento. Y lo mismo que aquí en la plaza esta, si alguien pide un vado y alguno lo ha pedido y usted le ha dicho que no, se respeta el único que había porque estaba de antes y no se puede quitar, pero no se le concede a nadie un vado aquí en la plaza. Allí es lo mismo. Las dos plazas que quedan ahí pueden tener su propia actividad, pero nunca un vado. La única duda que había, y se corrigió el proyecto y está en orden, es que la plaza, como va vallada, excepto los tramos, se ha dejado espacio suficiente para que pueda entrar un coche de bomberos en caso de que fuera necesario que entrara. Pero el resto, los dueños de la planta de la casa, ahí no van a poder preguntar. Uno de los dueños pidió, hicimos la obra, abrimos camino por lo que aún no era plaza, o que se llamaba Plaza del Molino, y luego pues a los 2 meses se quitó, y ahí se quedó aquello. Pero que es potestad municipal eso, o sea, puede venir un vecino y decir, yo quiero un vado, mire, en esta plaza no puede tener vado. Tendrá que comprarse un parking en otro sitio. No pasa nada, o sea, esto es facultad de derecho. Nada, yo solamente sé dos observaciones. Yo creo que la observación es ratificar el que tenía que arreglar eso. Que no vaya, el público no sé, pero que la conferencia de trabajo Fernando, les caídas seguido van. les caía se van. Davant de vosaltres i així n'hi millor. El problema de todo esto es porque todo va empalmado por cables y lo normal ahora van todos... No, es que van empalmados. Entonces puede haber una divulgación en cualquier sitio y no es el problema. No hay nada. Yo sencillo... Quería preguntar sobre el tema concreto. Porque es sobre el trabajo que está haciendo la Audiencia de Alicante respecto a las RPCs y demás, que le quería saber, sé más o menos dónde está, pero me gustaría saber, porque además yo sí que lo he pedido por escrito y si me han enseñado cosas así. Para leer eso, o informe al funcionario durante 2 o 3 días ahí, que pueda leer delante de él, o me lo deja. Y si no me lo deja, pues estaremos también. Entonces, lo que quiero saber es si efectivamente ese trabajo ya está facilitado, está terminado y en qué fase está. Se va a poner en funcionamiento próximamente o qué puede poner. Y efectivamente eso, de alguna manera, ya que se facilita, que se facilite, porque yo lo que no pretendo es molestar a la persona que está trabajando y tener la cara de ella. Es que terminado no está. Bueno, no está recortado del todo, no, pero sí está ya ultimado. Muchas cosas. Prácticamente sí. El problema es que esto es la primera parte de lo que va a venir a ser la RPT, que la Universidad de Alicante dice que es. Ahora habrá que negociar puesto por puesto con los sindicatos, esto no lo acabamos. Por eso no La batalla no, acaba de empezar. Pero el trabajo está hecho, el tocho es el que es. Yo tampoco puedo leer tanta tecnología. No hay lo miras y empieza para atrás. Pues, pero ahora hay que sentarse por tiempo. Espero que en esta legislatura no haya tiempo, pero la próxima que haya tiempo de sentarse y ir ajustando de quien lleve personal y tal, puesto por puesto y hablando y discutiendo del tema. Pero lo que hay es lo que te han enseñado. El coche que ha traído él, oiga, ahí tiene usted, lo miras y dices, pues, vale. Y ahora que no. pero eso ya se ha presentado al personal. A los sindicatos aún no, porque hay alguna disfunción. Hemos visto alguna plaza que habría que modificar, que darle más dedicación o menos dedicación a otras, y entonces eso modifica los resultados. Entonces, antes de salir yo a batallar
Una cosa que no tengo yo claro, pues no ha salido aún. Lo saben los sindicatos, lo saben, no se quejan porque eligieron ellos la empresa, es decir, la opción de elegir y eligieron ellos la empresa, por lo tanto no hay discusión de retraso en las obras y tal, y ahora estamos en el punto de acabar de ajustar. Hemos tenido alguna reunión, se viene, lo tiene todo muy claro, dice que nunca ha perdido un juicio, pero a mí no me gusta que se perjudique a nadie, entonces estamos intentando ver cómo se puede quedar la gente como está. Estamos en ello, pero si pides, lo que te darán es lo que hay, que es el 8, te voy a aprender a hacer el 8. Ya, pero que va antes del funcionario, sí. Yo mirando, estaré 2 horas o 3, claro, a mí no me lo dejas sacar de despacho. No me dejas, por lo tanto, me pondrás de trinity, es como dice el otro día, estaré ahí un par de horas. Yo creo que eso está bien, porque así Pues no va a trabajar, es que aún... que no, si una cosa no está definida es que se está... Es que estoy viendo, mira, la Junta de Gobierno de octubre, efectivamente, estos señores presentaron una calculación que dice que ya vamos a la tercera fase de fusión, ¿vale? Que ha terminado rápidamente. Ha presentado ya al final el informe final, con la RPT, es decir, y puesto a presentación pública, que por cierto, a mí me hace gracia, a las personas que convenientemente el señor alcalde invite a la presentación. Por eso preguntaré por esa presentación. Si se va a hacer o se ha hecho o no se ha hecho lo que está. El paso siguiente, la presentación se ha hecho, el hombre ha venido, nos ha presentado el trabajo, hemos visto algunas disfunciones, estamos corrigiendo eso, y ahora tendrá que pasar a la fase de negociación sindical. No es que el ayuntamiento en pleno la coge la RPT y la prueba y ya está, porque hay derechos adquiridos de los trabajadores, hay gente que tal, y aquí hay que hablar mucho. No es, yo ya les advertí en su momento, y yo también les digo, en algún rato libre al sindicalismo, les advertí en su momento que no era época de hacer RPT. Pero se enteraron a RPT, se enteraron en elegir empresas, pero muy bien. Ahora, los mercados van a la baja y como los números que salen, pues van a la baja y no me acaban de gustar, pues prefiero estar aguantando. Si presionamos, pues peor para eso. O sea, no se va a poner en marcha. Sí, que se va a poner. En esta legislatura no. Yo... Sí o no, ¿qué grado? Podría ser. ¿Por qué votamos a todo? Lo ha dicho, Pero si está acabado o no está acabado. Seguro que sí. Pero ¿quién gobierna? ¿Yo? Pero ahora, tú vas a ahí estamos. Señor Santiago, como gobernamos nosotros. Pero que no hay, estamos simplemente en la fase de ver qué posibilidades hay de que esto se pueda adaptar haciendo el menor daño posible. El menor daño, hay gente que sube, No, Lo que yo digo es que pero el menor daño posible. Yo he dicho que sí, yo he dicho que a lo mejor. No puedo votar y masa salarial. Es que yo tengo una limitación, que es ese señor Marquito Calvo Montoro, que dice que la masa salarial tiene que ser la que es, y yo no puedo salir de esa masa salarial y dispararme para arriba. Y entonces, sí, pero a mí no me puede costar más, no puedo. Yo tengo que respetar los que ya están cobrando. Y algunas empresas que mi marido tengo que pagar la propiedad que un trabajador se le ha llevado y la tenía que pagar. Eso que está, que los derechos adquiridos que están, se tienen que respetar. Está claro. Eso nadie lo duda. Pero eso implica poner una cosa que se llama complemento personal de garantía y entonces el que baja, no baja, pero no le sube durante todos los años hasta que llegue al sueldo real. Eso supone coste para la gente y supone sentarse a hablar. Es una cuestión de 90 Y que voluntario, que es voluntario. Los funcionarios estamos acostumbrados a que nos cogen el sueldo durante la vida. Yo no quiero repelar más. Entonces estoy luchando para no repelar. Muy bien. Yo sencillamente una aclaración que se hizo en el pleno pasado, en la cual se dijo que durante una semana el país valenciano no se había limpiado. No es que sea... Vale, se ha preguntado a las personas que corresponden y, sinceramente,
es faltar a la verdad, dado que los trabajadores con los cuales se ha hablado, y hay un informe, hay una carta en la cual se dice que no han dejado de limpiar el bulevar ni la propia avenida del Pedro. Volvemos, usted que matiza mucho el tema de los trabajadores, yo siempre lo guardaremos mucho y lo hemos hecho siempre, cosa que ustedes, pues, cualquier error que tienen, y insisten bastante, pues bueno, que quede claro que los propios trabajadores de esa zona aseveran fehacientemente junto con su encargada que eso no es verdad. Más pues más que nada para que quede constancia que conteste, vale decir que no les vais bien exactamente realmente la parte del bulevar, que esa sede sí que estaba en la Granadas, pero el bulevar no. Y la referente a la frase que vais a decir que va a ser: se esperarem a que caiguen tots els fulls dels arbres per a que se poden els arbres? Contestación, y se lo digo no, porque... No, la contestación era fet. Sí, ya no, acá no queda bien. Vale. Le insisto porque a esa pregunta, y vuelvo a repetir, que todos los días se pasó y se limpió. Si evidentemente a las 3 horas o a las 4 había notas, pero que todos los días se ha limpiado el bulevar, por supuesto. Y eso parece que va en detrimento de que los trabajadores de la limpieza no limpian. Cuando, si algo podemos vanagloriarnos en este pueblo, es la limpieza del pueblo. Y ahí está, en comparación. Como otras muchas cosas de este pueblo que antes no estaban, ya no están, como los rebajes de las aceras, como muchas otras cosas más, que vamos mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pues señor Pérez, y antes de que se me olvide. Tú eres... Un comentario. A ver, el lunes. El lunes se va a inaugurar Espai Social del Hogar del Jubilado, en la cual, con todas las reservas, va a venir la consellera de Bienestar Social. Ha confirmado. Yo muchas veces se quejan de que se dice que viene o no viene. De momento ha confirmado. Si luego no viene, no lo sabemos, pero bueno, de momento ha confirmado. Entonces se inaugurará y poco más. ¿A qué hora? 6:30. Y se dice que se inaugura el Estado Social porque después de los muchos años que lleva, pues tenía serias deficiencias de licencias, de situaciones de cuartos de baño que no estaban adaptados a las necesidades, es decir, una serie de cosas que parece mentira que han estado durante años Fernández sobre el tema del olvido. Pues es cierto, durante muchos años ha estado en el olvido y ha tenido que venir el Partido Popular intentar un poquito de sentarlo. 8 años. Lo que haga falta. Lleva gobernando 8 años. De 30 Es que por eso he dicho, explica el contenido del Espai Social. Yo podía haber hecho una comisión, partía en amparo, pero no podía aprofitar una comisión que sí tenía que hacer, de servicios sociales, pero no se pudo hacer, simplemente era explicar-vos per què lo d'espai social, ¿vale? Entonces, quan se va veure la problemàtica que tenia l'hogar del jubilado, que no falta que ho torno a explicar, que ho sabem tots, s'intenta arreglar. Vingueren de conselleria, ens digueren tot el que tenien que fer, els passos que tenien que donar, i ja vam solucionar tots els problemes que havia. A partir d'ahí, la reforma costava molts diners, dalt de 30.000 euros. Entonces, perquè estava obsoleto la llum, la calefacció, bueno, tot. Entonces, se van plantejar que era desperdiciar un poc els horaris que havia, que ocupava l'associació de jubilats pel cost que hi havia i per una sala que havia quedat en unes condicions molt acceptables. Entonces, vaig parlar amb l'associació de jubilats i me digueren que pareixia perfecte. S'ha ficat el hogar del jubilado, és el hogar del jubilado, continua, se respecta el nom que tenia, però s'ha creat l'espai social que és de 9 de la nit a 12.
És a dir, d'avui del matí a avui de la nit, o 8 i mitja, que és l'hora que ells m'han demanat, va ser dialogar a l'associació de jubilats i pensionistes de Sedaví, com es d'ara de dilluns a diumenge. Encara que un dia, el dissabte, no l'utilitzen, jo en un pliego que els han fet, els han presentat que ells poden utilitzar-lo sempre que vulguin, d'avui del matí a avui de la nit. Què passa? Doncs de 9 de la nit a 12 de la nit hi ha moltes associacions del poble que no tenen on reunir-se. Entonces, els han oferit la possibilitat de que la registre d'entra, com està la biblioteca que ho demana per reunir-se o per fer ensayos, pues pugui també tenir aquesta sala per utilitzar. Per exemple, Manos Unidas, el Càncer, qui siga, volen reunir-se en l'Ajuntament per registre d'entra i de 9 de la nit a 12 podran utilitzar. A les 12 perquè és un horari un poc, i a partir d'ahí pense que es donarà un servici més al poble a part de l'associació. Ells ho han vist molt bé i jo pense que no n'hi haurà ningú problema perquè s'ha deixat una hora. Jo no vull deixar de 8 a 9 lliure perquè no sé, sobre l'activitat que s'ha tingut se pugui arreglar o netejar i que si ells un dia per la piscina volien allargar-se en una més en un ball, en una activitat, que tinguin tota la llibertat de que poden estar utilitzant tot el que sigui. Ells continuen tenint el servici, però al mateix temps estiguem obrint a que part del poble que no tingui res de molt. Simplement us ho vull informar antes del dia. Ara he fet una comissió per explicar-vos-ho, però no ha pogut ser per temes dels tècnics que no m'han preparado a si voleu una pregunta técnica. Entonces, esas 3 horas que van a tener de utilización, ahí va a haber algún responsable. Sí, el del bar. El del bar y los 2 jubilados. Se han hecho responsables 2 de la asociación. A ver, ahí tiene que haber responsables, gente de la misma asociación, y porque ellos, ya te digo, están contentos con lo que se ha hecho y también quieren abrir la asociación al pueblo. Entonces, 2 jubilados, si por ejemplo a lo mejor en un mes nadie lo pide, a lo mejor imagínate que la semana que viene hay 2 asociaciones que piden ir de 9 a 12. Pues hay 2 personas de la asociación que se quedan responsables por lo que pueda ocurrir, de cualquier cosa, y que se queden en condiciones para el día siguiente, cuando los jubilados lo tengan en perfectas condiciones. Esto es una alternativa más a la que se están dando. Primero fue la sala señera, dado que no hay espacios, que tenemos la desgracia, que es un pueblo que no tiene ningún tipo de instalaciones en comparación con cualquier pueblo de la región. No tiene plantas bajas, no tiene servicios de reunión, no tiene de nada. Y entonces, en la medida que se están dando servicios dentro de los servicios que tenemos. Es decir, la prueba es la propia sala señera, que hoy por hoy es posible que sea de las más utilizadas. Entonces, el crecimiento del pueblo es el que tenemos, pero lo que da es que el ayuntamiento, en ese crecimiento, en esos 28 años, después de 8 que estamos, se están adaptando. Antes no había ningún. Se levanta la ¡ay, perdón! Perdona, un momento, Pablo no ho sabia per correu? Ai, que sí. Fa 2 setmanes. No, el dilluns passat. Sobre la Junta de Gobierno. Vale, però Com a evitar s'haurà passat, Yo volia fer una pregunta sobre, a veure, que l'Ajuntament de Sedaví quin poder té en la línia d'autobús de Sedaví? Per incompliment d'horari se pot fer algo, li se pot pressionar o...? Mire, yo lo he estado hablando, sí se puede presionar y se puede intentar denunciar, evidentemente. Entonces, el problema de los autobuses, y yo sigo insistiendo, es decir, se luchó antes de estar nosotros, se está luchando estando nosotros, porque es un problema directamente de comunicación desde el área metropolitana, es decir, es una línea que abastece directamente a Benetúser, en este caso a Castellar, Oliveral, Sedaví y Alfafar.
y luego cojo otra línea que coge directamente la carretera de Madrid. ¿Cuál? ¿El de Sedaví? Sí. Del del Metrobús. No, del autobús de la línea de Sedaví. El amarillo. Erca. Es que resulta que últimamente está dejando a la gente tirada. Tenemos que ir al médico y llega una hora tarde. Pues eso, la medida de... Yo le digo esto que... fue el lunes, por eso yo he venido y tenía interés en plantearlo. Mañana mismo yo me acercaré a las oficinas porque son los mismos de plantilla, yo les llamaré por teléfono y directamente, en la medida que se pueda. No depende de nosotros, de verdad. Es que lo que quisiera saber es el ayuntamiento qué potestad tiene o el contrato que tiene con esta persona. No hay ninguno. Bueno, y entonces ellos que hacen lo que les da la gana. No, yo le explico. Ellos tienen un área de servicio en la cual utiliza este recorrido directamente para dar servicio, que es el área metropolitana. Entonces ellos tienen un convenio directo, entiendo que es con Consejería de Transportes, que les da la línea de movimiento, es decir, que pase por los pueblos, que la gente suba y que vaya ya a su desplazamiento. A partir de ahí, la frecuencia la citan ellos en función de los costes. Y el problema muchas veces viene dado que si eres usuaria del autobús, pues no tiene muchas veces el personal que tiene que tener para reflejar los costes que tiene. Pero que eso no implica que no tenga que dar un servicio, porque si no, pues que no lo den o que pongan otro tipo de soluciones o a veremos qué pasa. Pero yo sí tengo que hacer un escrito que no me importa, solamente queréis saberlo. Porque resulta que por las tardes llega a la residencia, pregunta si hay alguien para horno de acero, y como digan que no, se la enfilan por la pista y luego al volver igual. Hay veces que no pasa el autobús. Eso no puede ser. Si él tiene un horario, tiene un horario y una regularidad. Es que los horarios no lo respetan. Si tiene que salir a las 9 menos 10, entra a las 9 menos 10. Tiene que dar toda la vuelta y que yo sí que le pediría, además, sabe cómo piensan estas cosas. Lo pase por la justicia de entrada. Se haga la queja al ayuntamiento de cuestión del autobús. Y yo personalmente cojo el testigo. Y en la medida de lo que podamos presionar. Que a veces se puede solucionar. Pues en ello, lo que pasa es que el problema de solucionar con esta compañía, que ya hubo sus problemas hará 2 años, si cabe más gordos todavía, porque ahora era un desbarajuste. No se puede apretar más de lo que se está apretando porque las condiciones económicas en las que está establecida son las que son. Y mucho me temo que si apretamos más, no tengamos ni autobús. Y tengamos otro problema. Entonces, vamos a intentar presionar, vamos a intentar buscar soluciones y vamos a intentar que sea sugerente. Porque lo hemos dicho, si lo utilizáramos con mucha más frecuencia, seguro que eso no pasaba. Seguro. Perdone, la culpa la tienen ellos. Ya. Porque como no cumplen los horarios, la gente dice, hago otra de trabajo, me busco la vida. Entonces, ellos mismos se lo están buscando. Y no se puede negociar con la MT. Sí. El problema con la MT que llevo negociando desde el día de es decir, solo nos accedieron a poner el autobús que hay enfrente de la parada que hay en la residencia. Sí, ya lo sé. Y no se puede hacer otra cosa porque la propia avenida no nos dejan poner paradas, porque tiene el concierto de viaje y la propia Metrobús o el ERLA. Entonces, el otro medio de transporte, que era el autobús, que es Lanzadera, que entra por la calle San Vicente y la Torre, sí, también. El coste es desmesurado. Estamos hablando de casi 200.000 euros, que yo estoy intentando negociar con Valencia porque no nos den vía a nosotros, sino les den vía a horno de acero. Porque evidentemente repercutir 200.000 euros de coste pues es un gasto que en este momento pues no nos lo podemos permitir. Y sí que es cierto que es un autobús que no es que es un reloj, es más, porque cada 7 minutos de reloj pasa un autobús. Es decir, entonces claro, la gente no calcula que cada 7 minutos de reloj supone que tiene que meter casi dos autobuses con todo lo que conlleva. Claro, 2 autobuses con cuatro con los conductores que necesite, al final se va a 200.000 euros. Y en este momento la MT no está por esa labor. Pero vamos, tirar la toalla, yo cada vez que estoy con el concejal de transporte de la Valencia, insisto, en este momento lo tenemos complicado. Yo no lo descarto
vía a que le dé servicio a Horno de Alcedo, porque Horno de Alcedo, si cabe, lo tiene bastante peor que nosotros. Aquello es una isla, es decir, solo tienen el autobús que va allí y nada más. Es decir, ni puente, ni calle, ni nada, solo tienen ese autobús. Con lo cual, insistiendo entre Horno de Alcedo y nosotros, a ver si cabe la posibilidad. Sí, y no obstante con ello, yo te insisto, haz el registro y yo que me valga de ello para intentar en cierta medida ver cómo podemos presionarle con cariño, pero con contundencia. Con cariño no, Pero con contundencia, es decir, sí te lo digo porque es que esto es un tema de que muchas veces, y yo hablo con la propia compañía, y más de una vez la culpa la tiene el propio conductor. Pero el problema no es ese, el problema es que se pone a charlar con ciertas personas del autobús y la culpa la tenemos los usuarios. Porque si a las 8:15 no ha pasado, nuestra obligación es a las 8:20 llamar a la compañía. Sí, señor. Pues no. ¿Por qué tengo yo que llamar a la Pues compañía? la medida es la propia queja que usted me está trasladando a mí de un servicio que no funciona, el servicio que no funciona, que es ERCA, o me lo traslada a nosotros y nosotros hacemos la reclamación en tiempo y en forma, o la hace al que le está perjudicando. Y en este caso, pues es que es la única manera que podemos hacer de presionar. Y les digo lo de los conductores porque yo personalmente he hablado con el encargado y con el dueño de la compañía. Y después de hablar con los dos, finalmente el resultado era que había problemas de mucho entendimiento muchas veces con los propios conductores. Más tampoco sabemos, es decir, no sé si realmente le echaba la culpa por el conductor y luego no tenía la culpa de él, pero bueno, más de una vez yo sí que lo he visto lo que usted está diciendo, porque yo paso mucho por allí cuando voy con el perro y veo, controlo la hora y cierto es que por todas las mañanas está siendo muy regular, lo que ya no sé si luego fuera de la mañana ya no está regular, pero por la mañana sí que le digo regular, es decir, Porque lleva el coche lleno. Lleva el coche lleno. Es que yo por la mañana sí que además lo miro y miro la hora. Y por la mañana los dos autobuses que entran antes de las 8 y después de las 8, muy regular. Los demás no lo sé. Pues el primero yo pasó. Se fumó el ¿De primera hora? Al de las 8:15. Pues el de las 8. Yo te pediría, no, yo quiero que lo hagas porque al final es tu testimonio como usuaria que me lo trasladas al equipo de gobierno o a mí en mi nombre como alcalde y yo lo traslado para que la medida lo posible de lo que estamos solucionando. Vale, gracias. Pero no ha sido ahora el mal transporte. Ya hace muchos años que no lo hace. Ya, no, si ese es el problema. Porque yo ahora no, pero cuando iba al Palau, el coche era a las 9:30, y lo cogíamos, pasaba a las 10:15, el de las 9:30. Por lo tanto, no es ahora el mal servicio. Ya hace muchos años. No, porque es un servicio que no está muy regulado y tiene sus problemas. Y se vivió hace 2 años muy duramente porque hacía lo que le daba la real gana, se insistió, se ha reconocido, pero ahora se no sé qué vuelvo a traer a la tienda. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta más.